Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver cómo reducir el ruido de nuestros renders utilizando el nodo bilateral Blur, que es un nodo integrado dentro de Blender que nos va a permitir, como os digo, reducir el ruido dentro de nuestros renders. Tengo aquí un render hecho, muy sencillo, hecho en Cycles, y si os fijáis, el color no está bien, ¿no? O sea, tiene mucho ruido dentro de lo que sería la componente del color y no queda bien, ¿vale? Esto se debe a que hemos puesto un valor de sampling bastante bajo. El sampling lo encontramos en esta pestaña, ¿vale? Y bueno, lo normal es ampliar este valor para reducir el ruido. Pero esto tiene un problema, y es que aumenta muchísimo los tiempos de render de nuestras escenas. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de Bilateral Blur vamos a poder utilizar renders con valores de sampling más bajos, que se van a renderizar más rápido, y después reduciremos el ruido, como os digo, utilizando Bilateral Blur. El resultado es más o menos el que os voy a enseñar ahora, que es este de aquí, que como veis no tiene prácticamente ruido en comparación con lo que había anteriormente, ¿vale? ¿Veis? Las diferencias son bastantes, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver cómo crear en este vídeo. Y bueno, sin más, vamos a ir al lío, ¿vale? Voy a empezar desde una escena nueva. Voy a activar el screencast para que veáis aquí abajo a la izquierda todas las pulsaciones de tecla que realizo. Y voy a crear mi escena de una forma rápida, ¿vale? Entonces, sin más, se trata de ir creando eh, de ir creando la escena y bueno, RZ180, vale. Y bueno, ya tengo más o menos creado mi escenario. Vamos a posicionar la cámara, vamos a acercarnos, vamos a subir un poco y yo creo que por ahí debería de ir la cámara. Voy a añadir también un objeto Susan. Vamos a aumentarle un poquito la geometría y vamos a reducir su tamaño y vamos a posicionarlo un poco en la escena, ¿vale? Vale, esto es lo que veríamos más o menos. Vamos a activar Cycles, que es el motor que vamos a utilizar, y como veis ya por defecto hay bastante ruido en nuestro render, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a intentar corregir. Y de hecho estoy viendo que la cámara la voy a acercar un poquito más. Por ahí podría estar la cámara, vamos a ver. Sí, podría servirnos, ¿vale? Ya tengo mi escena creada y lo que voy a hacer es ir asignando materiales, ¿vale? Pues por ejemplo a mi Susan le voy a crear un material que sea una mezcla de color difuso y brillante, y vamos a ponerle un color tipo amarillento, tampoco es tan importante, ¿vale? Pero sí, más o menos una cosa así. Los colores con brillo generan mucho ruido, igual que los ansiotrópicos, entonces está bastante bien. Y vamos a ir creando una superficie cuadriculada para el fondo. Vamos a crearle cuadrados. Y en lugar de un color normal vamos a poner una textura de tipo checker y vamos a ponerle pues amarillo complementario, tirando azules o morados, y vamos a aumentar la escala a 15 para que sean cuadraditos más pequeños, y vamos a aplicárselo a todas las superficies de mi escena, ¿vale? No sé si poner aquí, no, yo creo que con esto es
Bueno, sí, porque quiero hacer después un index material. Entonces, vamos a ver un poquito cómo añadirle un nuevo material a mi fondo. Y lo que voy a hacer es crear en esta zona, ¿vale?, un nuevo material y asignárselo, ¿vale? Como veis, ya tengo toda esta zona con otro material. Lo voy a llamar cuadraditos 2, ¿vale? Y lo voy a crear de la misma forma. Voy a coger, le voy a poner un checker de color y el color rojizo, por ejemplo, y una escala, creo que lo he puesto 15 antes, pues si lo he puesto correctamente encajarían perfectamente, pero no es eso lo que quiero, no quiero que encajen perfectamente. Entonces me voy a la composición y lo podría haber hecho desde la vista normal, pero así lo veis mejor, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ponerle unas coordenadas, un generator, que es la forma en la que se está aplicando actualmente, y un vector para modificar ese sistema de coordenadas. Y ahora si por ejemplo rotase aquí, como veis, estoy rotando la textura. Vamos a ponerla a 45 grados y perfecta, ¿vale? De hecho, incluso podría coger el otro material y repetir el mismo proceso: textura coordenadas, generator y un vector de tipo mapping, simplemente para que no quede tan recto, ¿vale? Como vemos, ahí lo tenemos ya todo un poquito girado y no coinciden tanto las caras unas con otras, que era lo que quería evitar, para que viésemos mejor los contornos, ¿vale? Bien, ya tengo hecha mi escena y lo que voy a hacer ahora es renderizarla para empezar a trabajar en composición con ella, ¿vale? Como hemos visto, es una escena con mucho ruido, ¿vale? Y lo que quiero hacer es desenfocarla. Como también os he comentado, para ello vamos a utilizar el nodo bilateral blur, que está justo debajo del blur dentro de la categoría filter, y la mayor parte de la gente ve bilateral blur y dice esto es un desenfoque, y efectivamente es un desenfoque, pero vamos a ver qué características tiene. Si se lo aplicamos directamente, vamos a ver que nuestro nodo se desenfoca, ¿vale? Y esto pues hasta cierto punto está bien, porque fijaros que al desenfocarse desaparece el ruido. Todo el ruido que hay, por ejemplo, en esta zona, desaparece, pero perdemos los contornos. El problema realmente de los desenfoques es que perdemos los contornos. Bilateral blur es un filtro, es un nodo pensado para que podamos desenfocar nuestro render, pero manteniendo los contornos, ¿vale? ¿Qué atributos tiene? Pues tiene 4: iterations, color sigma, space sigma y determinador o el determinador, ¿vale? Voy a empezar por color sigma. Color sigma es la cantidad de desenfoque, es decir, un color sigma menor será menos desenfoque, como veis, y un color sigma mayor será más desenfoque, ¿vale? Como veis. Iterations es el número de veces que se aplica ese desenfoque, es decir, que iterations 1, space sigma 5 es lo mismo que poner iterations 5, color sigma 1. Debería ser exactamente el mismo resultado, porque aquí lo que está haciendo es aplicar 5 veces color sigma con un valor de 1, es decir, para un total de 5, ¿vale? Entonces esto se usa para ajustar después. Color sigma, aquí ahora mismo no veremos nada. Tiene un color sigma, lo primero que hay que decir es que tiene un valor mínimo de 0,01 y un máximo de 3, como veis aquí, no nos permite poner más de 3. Y ahora no vemos ninguna variación. Esto se debe al determinador, porque el color sigma se aplica sobre el determinador. Lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Bien, el determinador, como vemos, es un input de color, y pongamos el color que pongamos, vamos a ver más bien poca diferencia, ¿vale? Esto no significa que no haga nada,
Si yo aquí en lugar de la entrada de imagen de mi render le pongo el alfa, por ejemplo, veré eh, que, que lo que estoy viendo es una imagen en blanco, ¿vale? Y aquí lo mismo, veré que si cambio el color, en principio no aprecio ninguna diferencia, ¿vale? Sí que, bueno, una pequeñita sí que se aprecia, veis que aquí hay un poquito de desenfoque, pero ¿qué está pasando? Realmente, si yo aquí le pongo un negro, a ver, un momentito, entre negro y blanco, ¿veis? Sí que debería haber mucha diferencia. En blanco, como veis, está perfectamente enfocado y en negro se empieza a desenfocar. Esto ya nos está más o menos señalando que la luminancia del color que pongamos aquí será importante, ¿de acuerdo? Ah, claro, antes he desenfocado porque tengo un valor de sigma de 0,3, ¿vale? Bien, bien, bien. O sea, tenía un valor de sigma de 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer para trabajar con bilateral blur es pasarle por el determinador los contornos que queremos que siga nuestro desenfoque para, o mejor dicho, los contornos que queremos que preserve nuestro desenfoque. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues lo podemos lograr de varias formas. La verdad es que son bastantes. Vamos a pasar al default y vamos a ir viéndolas. Lo primero que vamos a ver es que podemos utilizar el index material o identificar los materiales, y también podemos utilizar el index object o identificar los objetos, ¿vale? Si yo selecciono este objeto y me voy a la pestaña materiales y bajo hasta abajo del todo, hasta settings, vamos a encontrar una cosa que se llama pass index, ¿vale? Este elemento nos va a permitir identificar a nuestro material con un número, ¿vale? Vamos a poner a este material que le voy a llamar Susan como mi personaje y le voy a decir que va a ser el material 1. El material cuadrado que es de color azul, los cuadrados azul, le voy a poner un pass index de 2 y a los cuadrados rojos le voy a poner un pass index de 3, ¿vale? Algo parecido voy a hacer ahora en la pestaña Object, que es esta de aquí, que tengo otro pass index, pero este pass index es del objeto, no del material, ¿vale? Entonces, a mi objeto Susan le voy a poner un pass index de 1, a mi objeto suelo le voy a poner un pass index de 2, a mi objeto pared del fondo le voy a poner 3 y así sucesivamente, 4 y 5. Como veis, cuando selecciono un objeto me está diciendo su pass index, ¿vale? ¿Qué quedaría por hacer? Pues en la pestaña Render Layers nos iríamos a pases y activaríamos Material Index y Object Index, ¿vale? Si ahora vuelvo a renderizar mi escena, voy a ver que el nodo Render Layer ahora incluye dos atributos, Index Object e Index Material, ¿vale? ¿Qué contiene esta información? Pues en principio nada, se ve todo blanco, pero esto es falso, ¿vale? Es igual que Z. Mucha gente piensa que Z es igual que alfa, no es exactamente igual que alfa. Nosotros estamos viendo esta imagen blanca, pero no es blanca, ¿vale? Si yo pulso la tecla Alt y el left click, en el botón izquierdo del ratón, voy a ver esta barra que aparece aquí, ¿vale? Que me muestra la información de los píxeles que hay debajo. Y si yo me muevo por aquí, voy a ver que los valores RGB son distintos, ¿vale? Como veis, 6,8, 6,8, 6,8, pero van cambiando, ¿vale? Aquí está 4, ¿vale? Son diferentes. Esto lo que me indica es que la imagen la estoy viendo blanca, pero hay mucha más información. Esto se debe a que Blender, cuando muestra el color, el blanco y el negro lo trabaja en escala 0,1 y a partir de 1 ya es blanco y no tiene un espectro que puedas seguir aplicando, ¿vale? Por eso cuando aplicamos el nodo normalizar sobre el mapa Z,
perdón, lo he hecho sobre otro mapa, ¿vale? Sobre el mapa Z, lo que hace el nodo normalizar es pasarnos a escala 0 y 1 cualquier valor, y por eso el 0 nos lo muestra aquí y el 1 nos lo muestra ahí, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a Z. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es el index object y el index material, ¿cómo vamos a sacar la información de aquí? Pues no lo vamos a hacer por medio de normalizar, sino vamos a utilizar el conversor idmask, ¿vale? El nodo conversor idmask. Entonces vamos a coger el index object, se lo vamos a conectar y de aquí vamos a conectarlo al viewer, ¿vale? Como veis, en index 0 no tenemos nada, pero sin embargo en index 1 tenemos mi objeto 1, que era Susan, el objeto 2 era el suelo, creo recordar, como veis aquí, el 3 la pared del fondo y después teníamos el resto de las paredes. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy útil porque si yo cojo esto, lo conecto al determinador, fijaros lo que obtengo. Más o menos lo mismo, mi imagen está desenfocada, pero si me acerco, veré que los contornos de Susan están perfectamente enfocados. Por cierto, os recomiendo activar anti-aliasing para suavizar un poquito estos contornos, porque si no quedarán demasiado marcados, ¿vale? Como veis, están perfectamente marcados los contornos de Susan. Si paso a 2, que es la mesa, ¿veis? Aquí está perfectamente ahora enfocado, ¿vale? Entonces, para eso podríamos utilizar el object material, ¿vale? De la misma forma podemos hacer con, o sea, el index object. De la misma forma podemos utilizar index material. Lo conecto aquí y el index material 1 sigue siendo Susan, que era el color este amarillo, el index 2, que es el cuadrado de los azules. Sin embargo, fijaros lo que me muestra. Me diferencia el contorno de este cuadrado que hemos puesto aquí. De la misma forma, si le pongo index material 3, podría enfocar solamente ese cuadrado. Fijaros cómo se vería, ¿vale? Esto está ahora perfectamente enfocado. Lo que pasa que nos perdemos todo el contenido de la textura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver hacia aquí, porque vamos a sacar, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente cuando trabajemos con este nodo? Lo que vamos a hacer es sacar más pases. Podríamos sacar todos. Vale, venga, vamos a sacar muchos, vamos a sacarlos todos. Lo que pasa es que no todos van a ser útiles. Vamos a renderizar y como veis aquí tengo montones y montones de pases. Hasta que no termine de renderizar no podría utilizarlos porque no se encontraría la información, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello y ya lo tenemos aquí y vamos a ir viendo un poquito los pases, ¿vale? Pues alfa, z ya lo hemos visto, normal está muy bien porque nos diferencia la inclinación de cada una de las caras de mi escena. Entonces nos diferencia estas dos caras, esta del fondo. Aquí parece que no nos diferencia estas dos caras, pero pasa lo mismo que con el mapa Z, el pase de Z. Si pulso Alt y botón izquierdo, voy a ver que son colores diferentes. Este es R0, G1, B0 y este es R1, G0, B0. ¿Vale? Hay diferencia. Se ven muy parecidos, pero matemáticamente son colores diferentes. Este pase seguramente lo utilizaremos, ¿vale? El mapa V no nos muestra nada porque no hemos hecho el unwrap de ninguno de nuestros objetos. Speed se usa para partículas, Shadow nos muestra los contornos de las sombras, AO, Ambient Occlusion, nos diferencia todas las caras también muy bien, pero tiene el problema de que lleva mucho ruido, ¿vale? Mucho ruido, entonces no ganaríamos prácticamente nada. Y bueno, hay muchos, pero me gustaría llamaros la atención sobre todo sobre este de aquí, un momentito, que es Diffuse Color, ¿vale? Vamos a sacarlo desde aquí, Diffuse Color, hasta el Viewer, ¿vale? Y fijaros lo que nos ofrece.
nos ofrece la representación del color sin verse afectado por la geometría ni la iluminación, lo cual está bastante bien para nuestro propósito, ¿vale? De hecho, yo creo que el primero que voy a aplicar sobre el nodo, voy a quitar esto de momento, el primero que voy a aplicar es este. Entonces voy a coger esto y voy a ponerle como primer atributo el diffuse color dentro del determinador. Y fijaros cómo ya todo el ruido de las zonas de los cuadraditos ha desaparecido, ¿vale? ¿Veis los cambios? Es tremendo. Tiene un problema bastante grave este nodo con las figuras con degradados, como veis aquí, ¿vale? Susan, que es una figura volumétrica bastante más compleja que los planos de fondo, pierde muchísima calidad. También nos pasa algo parecido en esta pared. Como veis, se desenfoca el color y sube por aquí, ¿vale? Creando un efecto no deseado, igual que aquí. ¿Veis cómo se ha desenfocado? Podríamos solventarlo de muchas formas, ¿vale? Podríamos, yo que sé, coger el Object Material que estará por aquí, pasarlo aquí al ID Mask y de aquí pasarlo al determinador, que como veis, esto sí que nos enfocaba perfectamente esta pared. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues, oye, diffuse color aquí, y lo que vamos a hacer es añadirle color con un color mix. Seleccionamos aquí y le pondríamos esto aquí, ¿vale? Como veis, el modo mix no es el más adecuado. Lo correcto sería utilizar add, ¿vale? Como veis, puede parecer que aquí se están perdiendo los cuadrados, pero estamos en lo mismo. Si pulso Alt y botón izquierdo del ratón, que se vea blanco no significa que sea blanco. Aquí siguen estando los cuadrados, lo que pasa es que Blender no los representa. Y como resultado de esto, fijaros que ahora estos contornos están enfocados, ¿vale? Igual que estos de aquí, ¿vale? Sería una posible solución, pero no nos solventaría el tema de la cara de Susan. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues en lugar de conectar el index object, podríamos utilizar un mapa que hemos visto antes, que estaba muy bien, que era el de normales, ¿vale? Si yo conecto el mapa de normales aquí, fijaros, me vuelve otra vez toda la cara. Y estamos trabajando con una imagen perfectamente enfocada, pero que ya no tiene ruido. Todo este ruido lo hemos reducido, ¿vale? Se nos añade un poquito aquí de ruido únicamente en los contornos. Podríamos jugar con el factor color sigma para corregirlo, que es el que os he dicho que, fijaros, ahora se va a desenfocar demasiado, quizás. Vamos a ver, vamos a poner un valor de 1, ¿vale? Color sigma lo que hace es desenfocar únicamente las zonas de contorno. Entonces, pues podríamos poner un punto 1, ¿vale? Y bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces jugaremos con color sigma para desenfocar más o menos los contornos, solo los contornos, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer si quisiésemos seguir trabajando sobre esto? Pues podríamos investigar todos los pases, hay muchísimos, ¿vale? E incluso modificarlos, jugar con los colores antes de que lleguen al determinador, o incluso seguir añadiendo nodos. Pues por ejemplo, si os fijáis, vamos a verlo, la sombra de Susan, al aplicar el bilateral blur, se pierde, porque era una sombra bastante marcada, pero al aplicarlo se pierde bastante. ¿Qué nodo
teníamos para la sombra? Pues oye, el nodo Shadow, pues lo que haríamos sería duplicar esto y añadirle el pase de Shadow, perdona, he dicho nodo Shadow y era el pase de Shadow. Y como veis, automáticamente ya me enfoca la sombra. Como todo tiene sus problemas. Aquí, por ejemplo, en los degradados de aquí, supongo que me habrá generado, ¿veis? Ruido. Aquí me ha generado ruido, ¿vale? Ruido que antes no había. Pero bueno, hay que ir jugando con estas cosas y sobre todo lo importante es cómo estaba antes. Cómo estaba antes, que estaba así. Antes tenía muchísimo ruido, ¿vale? Entonces, sin más, esto era lo que quería comentaros. Y aquí simplemente lo sacaríamos al Composite y ya lo podríamos renderizar, o sea, guardar desde aquí, ¿vale? Y bueno, esto era todo lo que quería comentaros sobre el nodo bilateral blur y sobre cómo reducir el ruido de nuestros renders. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.